días, pueblo hondureño. Bienvenidos a Noticiero CIN. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Hoy lunes 18 de agosto. Venimos con un programa eh, distinto, un programa donde vamos a conversar como lo hacemos habitualmente, pero esta vez lo hacemos luego de un acontecimiento que movió el país, lo estremeció no solamente en una o dos ciudades, sino a nivel nacional. ¿Y por qué digo que vamos a hacer algo diferente? Tenemos personas aquí en el set de Noticiero CIN y también tenemos personas que se estarán conectando con nosotros de manera virtual vía Zoom. Y a su vez vamos a esperar también una visita en unos minutos aquí en Noticiero CIN. La más cordial bienvenida arrancando la semana con buenas informaciones. La caminata convocada por las iglesias hondureñas fue todo un éxito. Y es que estamos hablando ante un hecho histórico donde ciudadanos cristianos se unieron a una convocatoria elaborada por la Conferencia Episcopal y la Confraternidad Evangélica que se dio a cabo el día 16 de agosto, el sábado, que tuvo inicio en el Monumento a la Madre y terminaría en el Parque Central de San Pedro Sula, frente a Catedral Metropolitana. Un lugar donde, si bien es cierto, se vieron figuras que están vinculadas con el entorno político, mas no era una concentración política. Sin embargo, se dio, por supuesto, era complicado frenar eso. Lo que sí no se vio fue una dirigencia partidista haciéndose presente con banderas del Partido Nacional, Partido Liberal o del Partido Libertad y Refundación. Esto es lo que se vivió aquí ayúdame ahí, decirle. Esto es lo que se vivió aquí en San Pedro Sula, en la marcha convocada por las iglesias hondureñas. Y es que hoy tenemos históricamente a tres panelistas en nuestro programa. Son líderes que representan las principales voces de la fe de Honduras. Y es que nos van a acompañar esta mañana el presidente de la Asociación de Pastores, Mario Correa, y a su vez con nosotros el presidente de la Confraternidad Evangélica Regional de manera virtual, y en unos minutos estará con nosotros el canciller de la Arquidiócesis de San Pedro Sula, Padre Gustavo Fuentes. Damos inicio, Pastor Mario Correa, bienvenido. Gracias por estar aquí. Pastor Denis López, de manera virtual, también gracias. Sean bienvenidos a Noticiero CIN, que se convierta esta en su casa. Una cordial bienvenida, presidente de la Asociación de Pastores. Gracias, licenciado Jefferson. Buenos días para todos, la audiencia, todo Honduras, ¿verdad? Por este momento tan especial. La verdad que me decimos contentos. Sí, qué alegría saberlo y tenerlo por acá. Pastor Denis López, también es un privilegio contar con su presencia de manera virtual aquí en Noticiero CIN. Gracias por atender el llamado. Gracias por estar prestigiado y estamos aquí para poder responder a cualquier pregunta en nuestra condición de presidente regional de la Confraternidad Evangélica de Honduras y coordinador de esta caminata de parte de la confraternidad aquí en San Pedro Sula. Gracias, un privilegio. Bueno, quisiera que podamos iniciar poniendo en contexto eh, cómo se dio lo que es esta idea de unificar a las iglesias. Ustedes aquí en Tegucigalpa, Pastor Gerardo Irías con Monseñor Vicente Nacher coordinando, y aquí en San Pedro Sula su persona junto a el canciller Gustavo Fuentes, que estará con nosotros en unos minutos, también se unifican para darle vida a lo que fue la gran caminata. ¿Podría explicarnos un poco de cómo fue que se dio esta unificación? Bueno, pues primeramente comenzó presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, el pastor Gerardo Irías, con el monseñor, con el, ¿cómo se llama? El representante de la Iglesia Católica a nivel de Honduras,
¿verdad? Ellos estuvieron pues platicando esto unos 3 meses atrás. Esto no fue algo que surgió así de la noche a la mañana, sino que es el resultado de un tiempo de clamor, reuniones donde se estaba hablando pues de la situación de la nación y de cómo nosotros como iglesia pudiéramos en nuestro rol, ¿verdad? Que nos compete, participar y poder pues contribuir pues a que nuestra nación Honduras pueda estar en paz, pueda estar en una condición diferente, ¿verdad? En vista de todas las situaciones que se han estado dando. Así que de esta manera nace esta caminata y esta caminata pues primeramente pensamos que está en el corazón de Dios, ¿verdad? Porque Dios dio su respaldo a todo lo que nosotros hicimos en cada una de las caminatas. Dios estuvo con nosotros desde el principio hasta el fin, ¿verdad? Y le damos por ello la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Del pastor Denis López y presidente de la Confraternidad Evangélica Regional. Pastor Mario Correa, usted también pudo estar presente aquí en la zona norte. Lo que representa esto como asociación de pastores, tanto como ciudadano, como hondureño, como religioso, como representante de la directiva, lo que representa esto para la sociedad. Buen día nuevamente. Creo que es trascendental y quiero iniciar con un texto bíblico en Salmo 33:12. Bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Y eso es lo que nosotros siempre proclamamos, ¿verdad? Que Honduras le pertenece al Señor. Y podemos ver a través de la manifestación pública, que es una caminata, ¿verdad? Pero nos manifestamos de manera pública, cómo el Espíritu Santo provocó en el corazón de todos los sanpedranos y la gente que vino de fuera y en cada rincón del país, el querer como el hacer. Sí. El querer, porque eso no es la motivación de un hombre. Eso no es la motivación ni del padre, ni del pastor. Es el Espíritu Santo quien estaba detrás de eso. Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque eso significa de que Dios ama a esta nación. Y vamos por un buen sendero en este momento. Yo sé que cosas grandes vienen para Honduras y agradecer pues la conversación, la unidad que hubo, ¿verdad? A través de estas dos grandes representaciones. Ya, esta es la segunda vez. Esta es la segunda vez que nos unimos para un propósito en común y hemos visto el respaldo de Dios. La primera vez fue por nuestros hijos en 2023, sí, que estuvimos al frente con eso. Igualmente fue una caminata en toda la nación. Creo que fueron 7 o 10 ciudades, ¿verdad? Para respaldar a todo el proyecto de familia. Y al igual que hoy, hemos visto la mano del Señor con la iglesia. Muy bien. Padre Gustavo Fuentes, canciller de la Arquidiócesis de San Pedro Sula y también punta de lanza en todo lo que fue este evento aquí en la zona norte del país. Es un verdadero privilegio estar con usted. Gracias por atender el llamado, gracias por estar aquí. Conocemos lo apretada que es la agenda de esos 3 líderes y por supuesto también el padre Gustavo Fuentes, quien formó parte del evento, no se decayó en ningún momento, se mantuvo orando desde inicio hasta el final que se leyó el comunicado de la Banca Central. Creo que es algo sin precedentes, aunque se hayan unificado en 2023, claro, pero creo que lo que pasó el sábado, padre Gustavo, fue algo sin precedentes. Bienvenido. Muchísimas gracias. Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Siempre digo, Dios es fiel. Dios es fiel y siempre está con nosotros, nos anima a seguir adelante, a vivir la gracia, la paz, la unidad y el amor de Dios entre nosotros. La caminata a mí me parece un poco divertido porque la gente, hemos dicho por todos los medios que es caminata, que no es marcha, ¿verdad? Pero la gente pierde el sentido de las palabras. Y es importante el sentido de las palabras porque la comunicación oral es importantísima. Sí. Y el sentido de las palabras es necesario e importante y que nosotros lo aclaremos, ¿verdad? Siempre. Fue una caminata bellísima, llena de la gracia de Dios. Desde el primer momento sentimos a Dios en nuestra vida. Desde que empezamos a trabajar juntos
empezamos a organizar todo lo que íbamos a realizar, ¿verdad? En el nombre del Señor. Fue una cosa preciosa porque desde el principio que yo me reuní con el hermano Denis, el pastor, el presidente de la confraternidad a nivel de región, es interesante, le decía yo al pastor Denis, hermano, en usted veo yo una paz. Yo veo a usted, en usted, esa gracia de Dios también, ¿verdad? En querer trabajar juntos. Luego tuvimos reunión con otros hermanos pastores. Luego tuve otra reunión donde habían más o menos unos 20 y algo, sí, cerca de 30, sí, 32 pastores y 2 sacerdotes, el padre Luis Esteves y yo. Sí. A mí me llenó de Dios todo eso porque cuando yo me reúno con los hermanos pastores, el hermano Denis dice que pase el padre Gustavo a decirnos qué es lo que vamos a hacer. O sea, es interesante porque digo, bueno, yo voy a hablarle a todos los pastores. Eso es que Dios quiere que vayamos caminando juntos. La Iglesia Católica estamos en el sínodo, estamos en el año jubilar. Sí. Entonces el sínodo es comunión, participación y misión. Claro. Yo veía esa caminata de oración por Honduras en comunión, en participación y en misión, porque todo lo organizamos de esa manera, comunión, participación y misión. Dios siempre está con el pueblo de Dios unido tiene la gracia, tiene la bendición, tiene la fuerza de seguir adelante. Y la caminata de oración fue impresionante, la verdad que yo sentía la presencia de Dios desde el primer momento y sabe que pues los municipales, todos nos acompañaron, estuvo bien, yo estuve orando como muchos. En mi parroquia nosotros hicimos jornadas de oración ante Jesús Eucaristía, hicimos jornadas de oración desde las 5 de la tarde hasta las 9:30, 10 de la noche, por jueves consecutivos y fue interesante. Yo solo avisaba en la Eucaristía al final de la misa, vamos a tener jornada de oración, y era impresionante cómo la gente se iba uniendo también a orar para que esa caminata fuera llena de la paz y del amor de Dios. Y así como lo hicimos nosotros, muchas comunidades, muchas parroquias, muchas iglesias, en nuestras parroquias se mandó un comunicado desde el obispado para que pusiéramos la caminata en oración. El hermano Denis también comunicó a todas las iglesias evangélicas que estuviésemos en oración, que todo fuera en paz. Y la verdad que en realidad la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica nos unimos, la fe se vivió. Anoche me llamaba el obispo, ¿verdad? Porque bueno, yo después de la caminata tenía bodas, yo fui a descansar tipo 11 de la noche, ¿verdad? Y entonces, y ayer, domingo, pues son 6 Eucaristías el domingo. Y entonces yo terminaba ayer toda la jornada hasta las 8 de la noche. Entonces, un montón de mensajes, felicitaciones, pero la verdad es que es Dios. Nosotros solo somos instrumentos. Y muchos hermanos me decían, padre, yo pensé que usted iba a terminar sin voz. Y le digo, no, la tengo más fuerte, porque Dios es fiel, Dios está siempre con nosotros. Y entonces yo le decía ayer a Monseñor una frase bellísima, que cuando llegamos a la tarima final donde estábamos y proclamamos también el mensaje, Monseñor cuando hablaba y decía, las lágrimas de un católico son las mismas lágrimas que un evangélico. Wow. O sea, esa frase le decía a Monseñor, me quedó en mi corazón. ¿Por qué? Porque somos iguales, somos hijos de Dios, tenemos dignidad. Me encanta a mí el salmista. El Señor nos ha creado a imagen y semejanza de Él. Nos ha creado poquito, dice el salmista, poquito inferior a los ángeles, y nos ha coronado de gloria y de dignidad. Entonces, esa gloria y esa dignidad se vive cuando el pueblo de Dios se une, cuando el pueblo de Dios está unido, y estamos unidos por la paz, estamos unidos por amor a nuestra amada Honduras, estamos unidos porque queremos que Honduras sea tierra santa, tierra bendita, que se aparte el mal, que llegue la gracia de Dios y que podamos caminar juntos, porque Honduras necesita que caminemos juntos. La caminata fue de oración,
Ustedes vieron, Claro, todo el sí. mundo lo pudo palpar, hermanos católicos, hermanos evangélicos, orando por la paz, caminando en un mismo sentir, experimentando la presencia de Dios. Yo es que en cada momento que orábamos sentía la presencia del Espíritu Santo y miraba el rostro de los hermanos caminando y viviendo la fe. Y viviendo la fe. Era interesante. Miren, cuando llegamos al Parque Central, me llama el padre Luis y me dice, padre, ¿por dónde van? Y le digo, estamos llegando al parque. Y me dice, pues nosotros no hemos llegado a la fuente luminosa. O sea, imagínate, Lo que desde, conversábamos. exacto, imagínate, desde el parque hasta no habían llegado a la fuente luminosa y decía, de verdad, hermanos, sí, Dios mío, Dios está con nosotros. Sí. Y sí se está viendo que esa caminata, le decía yo, es de oración, porque desde que salimos no hemos parado de orar por Honduras. Ahí no se decían frases que tenía que, políticas, no. El que tiene ese sentimiento de fe, de sabiduría, de inteligencia, se dio cuenta que estábamos orando por Honduras. Ayer al final de la misa, unos hermanos me decían, padre, viera qué bonito, porque había de esos muchachos, me dice, de esos muchachos que pasan en las calles con resistol, como estaba en su onda, como dicen los Sí. chavos, Sí. dice que le preguntó, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Claro, él, y entonces dice, es que estamos orando por Honduras para que haya paz. El muchacho se puso a orar de rodillas y empezó a cantar el canto Viva la Fe porque se lo sabía. Sí. Y mire, padre, impresionante. Otro me decía, mire que había un señor que venía con muchas cosas cargado su carro y me preguntó, ¿y qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Y entonces yo le decía, pucha, era el único peregrino que no se daba cuenta. Pero qué bueno que preguntó. Y entonces preguntó y dice, ¿y qué es lo que hay? No, es que la iglesia evangélica y la iglesia católica se han unido a orar por la paz de Honduras, por la familia, por la vida, por la democracia, para que se viva el bien común. Entonces dice que le dijo el señor, no sabía, puchica, así como hablamos nosotros, no, puchica. Y si yo me hubiese dado cuenta, me dan ganas hasta de dejar este carro aquí e irme con ellos, porque eso, yo no voy a las iglesias, pero eso está muy bonito, claro, porque la experiencia de Dios se sentía, hermanos, entonces, una felicidad. Padre Gustavo, quiero aprovechar a saludar a Liliana Lisset Ortiz Monterrosa. Dice, buen día Jefferson, al Padre Gustavo Fuentes, secretario canciller de la Arquidiócesis de San Pedro Sula, y a los pastores que esta mañana abordan el tema de la caminata por Honduras en San Pedro Sula. Un saludo, Liliana, muchísimas gracias. Está con nosotros el pastor Denis López también. Escuchábamos las anécdotas del Padre Gustavo, que sé que han trabajado muy cerca, entre risas, entre lágrimas también, y entre dificultades. Se ha logrado llevar a cabo este evento. Pastor Denis, ¿cuáles han sido los mayores desafíos que enfrentó esta caminata? Digamos, previo a ella, la incertidumbre que quizás se pudo haber generado, o no sé, como iglesia, ¿cuáles consideran que fueron estos principales desafíos para unificar a las iglesias hondureñas? Bueno, yo creo que el mayor desafío fue convencer al pueblo de Dios de que esta caminata era de parte de Dios. Había tanta desinformación, ¿verdad?, en las redes sociales, ¿verdad?, en algunos medios, donde se hablaba de que la caminata era de tipo político y que no tenía nada que ver con Dios, ¿verdad? Y este fue un reto, ¿verdad?, porque tuvimos que movilizarnos, ¿verdad?, a las diferentes asociaciones, a las diferentes iglesias. Llevamos a cabo un arduo trabajo, ¿verdad? Como coordinador me tocó visitar hasta el último rincón de este Valle de Sul y sus alrededores para poder hablar personalmente con los pastores, ¿verdad? Cuando yo inicié hablando vía telefónica, ¿verdad? Con cada uno de los pastores, uno por uno, ¿verdad? Y la pregunta que les hacía yo a los pastores era, pastor, yo soy presidente regional de la confraternidad y yo quiero que me responda una pregunta con sinceridad. ¿Usted cómo mira esta caminata? ¿La mira algo malo o la mira algo bueno? Pues de todos los pastores que yo llamé, solo 4 pastores me dijeron que estaba malo. De ahí, todos los pastores con los que yo hablé dijeron pues que está bien. Yo les preguntaba, ¿está dispuesto a unirse con su iglesia a esta caminata? Sí, pastor. Y de esa manera, pues fuimos haciendo un trabajo
primero vía telefónica, luego visitando una por uno a los grupos de pastores, a las asociaciones, denominaciones, para poder convencer, para poder tocar el corazón de ellos. Creo entonces que el mayor desafío fue convencer. De ahí tuvimos también ataques, ¿verdad? Gente diciendo que no era una caminata de Dios, que era una caminata política, ¿verdad? Hay personas que nos llamaron, nos dijeron, sálgase de eso no es de Dios, ¿verdad? Pero nosotros estábamos clamando a Dios. A la 1 de la mañana Dios me levantaba a orar y yo le preguntaba siempre, Señor, este es tu propósito, este es tu plan. Y 4 personas, 2 del extranjero y 2 de aquí de Honduras, me hablaron de parte de Dios. Gente que no sabía lo que se estaba haciendo, ellos me dijeron de parte de Dios que Dios estaba conmigo, que Dios estaba con la iglesia, que Dios estaba con los pastores, que estábamos pensando en salir a caminar por Honduras. Y de ahí, pues, en lo personal, estuve enfermo 4 días, ya tenía mucho tiempo de no enfermarme, con unas grandes fiebres, problemas digestivos, ¿verdad? Dolor de cuerpo, fue una cosa tremenda. Mientras andaba haciendo el trabajo, fui atacado ¿verdad? Y también situaciones acá en donde yo vivo, ¿verdad? Hubo 2 momentos complicados donde enfrente de la iglesia que yo pastoreo, en la madrugada, mientras yo estaba orando, muchachos estaban disparándose mutuamente y proyectiles pues cayeron aquí en la iglesia, ¿verdad? Y eso pues para mí fue un ataque fuerte, las tinieblas. En ese momento pensé, Señor, ¿será que estos ataques es porque no es de parte tuya? O sea, no pensé que me estaban atacando directamente a mí porque era el que estaba coordinando la caminata, pero pensé que había como un obstáculo, sentía algún temor, pero Dios me fue dando fortaleza. Así que creo que esos fueron los mayores desafíos, pero todos y cada uno de ellos, ¿verdad? Dios nos ayudó a superarlos. Dios nos dio la fuerza espiritual, ¿verdad? Física, no solamente a mí, sino a todos los que estuvimos trabajando por esta gran caminata para la gloria y la honra del Señor. Alguna, Pastor Denis, Pastor Mario Correa, en los tiempos antiguos, y si leemos bíblicamente, antes los reyes de la tierra iban a los profetas o iban a las personas que eran más cercanas a Dios para que les pudieran guiar. Hoy en día, yo creo que si lo analizamos, no hablamos de reyes, sino que hablamos de funcionarios, dignatarios, y los tiempos han cambiado porque hoy en día es mal visto que un funcionario se aboque a un sacerdote, que se aboque a un pastor. Y antes era de lo más normal escuchar la voz de los profetas. Claro, algunos profetas eran hasta asesinados porque no le decían lo que quería oír el rey. ¿Cómo podemos asegurar que pueda seguirse escuchando esa voz profética? Porque los tiempos podrán haber cambiado, pero la iglesia es la misma, pienso yo. ¿Cómo podemos asegurar seguir que los políticos o los funcionarios quieran escuchar esa voz profética y que la ciudadanía quiera entender cuando algo viene de Dios? Bueno, lo primero que nuestros ministros, presidentes deben de tener en el corazón temor a Dios. Okay. Esa es la base de todo. Si ellos temen a Dios, si ellos conocen a Dios, lógicamente van a ir en búsqueda del consejo oportuno para saber gobernar. Eso pasaba con algunos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que usted mismo lo acaba de decir. Y eso es lo que nosotros pretendemos como iglesias, que nuestros gobernantes puedan escuchar la voz de Dios. Ahora, pero si nuestros gobernantes, nuestros líderes políticos buscan la respuesta en otros lugares, entonces va a haber un problema, ¿verdad? Entonces nosotros, lo que nosotros invitamos al pueblo es, y a nuestros gobernantes, a que puedan abrir el corazón a Dios, que puedan ellos conocer a Dios. Fíjense que nosotros como iglesia, yo creo que todo va conectado. El 1 de julio, cuando la iglesia de manera permanente ora por Honduras. Nosotros estamos orando por Honduras de manera permanente. El 1 de julio iniciamos un proyecto que se llama Clamor por Honduras. Okay. Ese Clamor por Honduras, estamos diseminados 31 pastores y ministerios, ¿verdad? En todo Honduras, de cada parte del país. Y estamos orando 24 horas diarias.
a través de Zoom, sin parar. Wow. Ahorita hay un grupo orando todo el día sin parar. O sea, desde que empezamos el 1 de julio, estamos somos, el caso mío con la iglesia que yo represento, me toca orar el 28. El 28 de cada mes. Inicio a las 6 de la tarde del 28 de cada mes y termino a las 6 de la tarde del 29. Y yo entrego a otro pastor el lugar de oración, el altar de oración, para que siga orando el siguiente día. Entonces creo que Dios, todo está conectado y Dios quiere una Honduras diferente. Y aquí es donde nosotros pedimos a nuestros gobernantes, a la élite política, que vea la respuesta de Dios a través de lo que hemos estado haciendo, del clamor nuestro, y que se acerquen a la iglesia. Yo sé que hoy vivimos el tiempo de la inteligencia artificial, del razonamiento, de la filosofía, ¿verdad? Y ahora queremos, por ejemplo, nosotros decimos, queremos razonar la fe, y la fe no se puede razonar, la fe hay que creerla, ¿verdad? Y hay que pedirle. Entonces, que nuestros gobernantes se acerquen a la iglesia. Es que, pastor, la fe y la razón van juntas. Así es. ¿Verdad? Entonces no podemos separar la razón de la fe. Y de esto nos ha hablado San Agustín, teólogo, filósofo, y nos ha dicho, la fe y la razón deben estar juntas. Porque si usted solo razona, entonces pierde la gracia de Dios. ¿Ah? Y si usted no razona, y también puede perderse si solo se queda con la pura fe. Entonces hay que tener fe y razón, decía San Agustín. Entonces nosotros tenemos que saber cómo hablar, porque claro, para poder decir un mensaje tienes que razonarlo, pero desde la razón la fe te ayuda a encontrar lo que vas a decir. Por ejemplo, el mensaje que dimos al final de la caminata, bellísimo, ¿no? Sí, un mensaje bien pensado, pero bien lleno de Dios. Sí. Entonces ahí puedes comprender que la fe y la razón son dos elementos que deben caminar juntos, Por eso, yo siempre le digo a los jóvenes, y perdón que no me preguntaron a mí, pero yo Exacto, entonces es importante, yo siempre le digo a los jóvenes, cuando le predico a los jóvenes, y le contaba también al hermano Denis, que yo siempre les empiezo hablando de razón y de filosofía, porque los chavos se emocionan que uno les hable de Platón, de Aristóteles. Entonces vengo yo y les digo, ¿ustedes se acuerdan de Platón? ¿Se acuerdan del mundo de las ideas? El mundo de las ideas. Este filósofo decían, hay una bóveda celeste y en la bóveda celeste están las ideas, y esas ideas, decían esos grandes filósofos, esas ideas se desprenden del mundo de las ideas y llegan a la mente y a la razón del hombre, y el hombre, decían ellos, nosotros los hombres plasmamos la idea. Ok, ¿qué significa eso? Que en otras palabras, desde la fe, en la bóveda celeste, ¿quién está? Dios Padre. ¿Y quién le da la sabiduría al hombre? Pues Dios. Por eso nosotros no somos creadores, somos co-creadores. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que nosotros somos co-creadores. ¿Por qué? Porque Dios nos da la gracia de la sabiduría, del entendimiento, para poder crear un micrófono, para poder crear una computadora. Claro, entonces es Dios el que nos da la sabiduría. Yo creo que lo que pasa aquí es que nosotros como líderes, los pastores y los sacerdotes y todos los que vivimos la fe, debemos enseñarles a los jóvenes. Yo siempre digo, estamos en el mes de la familia, tenemos que luchar. Bueno, usted ha ido a mi misa también, ¿no? Y tenemos que decir, tenemos que empezar por nuestros hijos, a enseñarles que la fe y la razón van juntas, cuando, que deben caminar en esa comunión. Cuando yo digo que no tenemos que razonar la fe, estoy diciendo que tenemos que creer en Dios. Efectivamente. O sea, no voy a pensar cómo va a ser posible esto. Es como que digamos ahorita, realmente Honduras puede cambiar, empiezo a razonar, a pensar. Entonces, históricamente los políticos vamos a tener tenemos fe. Que poner fe así es, a esa razón, fe de que Dios va a hacer
algo por Honduras, ¿verdad? Sí. Y ahí es donde está la sabiduría, la inteligencia que Dios nos da para que poder acercarnos a ellos, a los hombres que están en eminencia, mujeres que están en eminencia, y que también ellos puedan escuchar. Sí. Si ellos no quieren escuchar la voz de Dios porque no abren el corazón, estamos nosotros. Claro. Estamos nosotros que estamos buscando a Dios. Y qué interesante es, por ejemplo, nosotros en la Iglesia Católica tenemos que le llamamos calendario litúrgico. Sí. Para cada día tenemos cada día, los días de semana son primera lectura, salmo y evangelio, 3 lecturas bíblicas que se meditan. El domingo se utiliza primera lectura, salmo, segunda lectura y evangelio, 4 textos bíblicos, ¿verdad? El domingo y en las solemnidades, en las fiestas. Entonces llevamos un orden y las mismas lecturas que nosotros meditamos en Honduras se meditan en todo el mundo, ¿verdad? Entonces tenemos ese contexto universal y vamos en el mismo contexto. Miren, es impresionante. Ayer domingo, a nosotros nos correspondía meditar en la palabra de Dios, en la liturgia, el Evangelio de Lucas 12, 49, 53, que dice Jesús: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, he venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo con un bautismo que tengo que pasar, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. Wow. ¿Piensen que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división, dice Jesús. Ajá. Entonces, yo ayer hablaba de un principio agustiniano. A mí me gusta mucho citar a San Agustín, porque es un teólogo impresionante, un teólogo, y además se convirtió ya adulto. Sí. Y es obispo, es doctor de la iglesia. Bueno, es interesante San Agustín. Bueno, la cosa es que interpretando a San Agustín hace una interpretación de este evangelio, de esta palabra, y dice, es que el mal siempre busca derribar el bien, pero el bien prevalece. Entonces San Agustín habla de la ciudad de Dios y de la ciudad del mundo. Entonces dice Jesús en el evangelio, ¿piensan que he venido a traer la paz? He venido a traer división. ¿A quiénes? A los que no quieren creer. Sí. Porque ¿quiénes son los que se dividen? Los que no tienen fe, Sí. los que no quieren creer, los que no quieren razonar con fe, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes se dividen? Los que quieren estar en pecado. ¿Quién quería dividir nuestra caminata? Lo que decía el pastor Denis hace un momento. Sí. Luchamos por decir en los medios, hermano Denis, ¿se acuerda? Usted y yo diciendo en los medios, es caminata, no es marcha, no es plantón, es caminata. No es protesta. No es protesta, es oración, es caminata de oración. ¿Quién nos quería destruir nuestra caminata de oración? Pues el mal, Claro. los que no buscan el bien, porque yo le decía al hermano Denis, hermano Denis, los hijos de Dios tenemos que tener la luz del Espíritu Santo. Y los hijos de Dios tenemos que triunfar. Y nosotros aquí vamos a orar por Honduras. Vamos en comunión, en participación y en misión. ¿Quiénes somos nosotros? La ciudad de Dios. ¿Por qué? Nosotros somos los hijos de Dios que queremos el bien, Sí, que tenemos que claro. caminar en la verdad. Y lo que usted decía, los líderes siempre en el Antiguo Testamento buscaban la voz del profeta, Sí. pero algunos no la escucharon. Y por ejemplo Jesús cuando dice, traigo división, ¿sí? Él trae la paz porque Él es el mensajero Sí, de la paz. Pero imagínese usted a Jesús, desde que Herodes le quería quitar la vida, allí hay un partido del mundo, ¿no? Sí. Ahí hay una ciudad del mundo. El que quiere dividir. No querían que Jesús creciera. Solo Juan el Bautista. Sí. Juan decía, es preciso que yo baje y Mengüe, que Él crezca. Wow. Entonces, Herodes quiere quitarle la vida a Jesús. Simeón en el templo, cuando llegan a presentar a Jesús, ¿qué le dijo a María? Este servirá para que muchos se levanten y para que muchos caigan. Pero a ti, le dijo a María, una espada te atravesará el alma. Claro, porque los que iban a hacerle mal a Jesús, se iban a dividir, estaban divididos.
Pero Jesús dice, Él está ahí y Él trae la paz para todos los que quieran la paz. Así es. Sí. Jesús llega hasta el Calvario y llega a la cruz y muere por nosotros. El escenario, la cruz es el escenario de la muerte, pero de la vida, ¿verdad? La cruz es el escenario donde Cristo nos da vida, porque por su muerte en cruz limpia, lava nuestros pecados, Sí. y restaura nuestra vida. Así. De tal manera que hay división siempre, como usted marcaba, pero nosotros, los hijos de la luz, vamos creciendo en el amor, en la unidad y orando por Honduras, viviendo la fe. Del costado abierto de Cristo que sale agua y sangre. Lo que decía Monseñor, las lágrimas de una madre evangélica son las mismas lágrimas de una madre católica, porque el dolor del pueblo se vive. Y nosotros, desde Cristo, desde esa entrega total de Cristo, también nos entregamos nosotros por Honduras, para vivir la fe, para enseñar a que se pueda pensar, razonar en una Honduras mejor. Y Así que es. somos hijos de la luz. Así es. Y quiero darle lectura a los comentarios rápidamente. Silvia Melania Fernández Padilla, bendiciones, Dios siga guiando su misión. Gladio Barrientos, buenos días, bendecido día para todos, estuvo hermoso, orábamos, cantábamos. De mi parroquia. Y Liliana también es catequista. Mire. Liliana es catequista. Nosotros estamos como organizados, hay catequistas que educan en la fe, Sí. educadores en la fe. Entonces, el primer mensaje es una catequista de la parroquia de la López Arellano, porque nos unimos todas las parroquias. Y ahora está escribiendo Gladys, es de mi parroquia, del Buen Pastor, sí. Ok. Y de la López Arellano es del padre Aceituno. El padre Aceituno está en el territorio de la López, en el sector López, pero está más adentro. Ok. La López es la central, Ok. nomás llegando del peaje antiguo. Dice José Satrush, bendiciones al padre Gustavo y a los pastores, fue una bendición la caminata. Como Iglesia Católica, dice Liliana, hemos estado caminando bajo la bandera de ser cristianos, que queremos paz para nuestra Honduras, y hemos caminado por la vida y la democracia en nuestra amada patria, sin colores políticos. Saludo a las hermanas de Jesús del Buen Samaritano, no, por supuesto, hermana Mari Carmen, claro, ahí estaban todas. Dice Luis Carvajal, esto pues lo tengo que leer porque yo leo todo, no hay malas palabras, pero pues yo leo todo, ¿verdad? Pero no hay malas palabras. Dice Luis Carvajal, qué asqueroso, mercaderes de la fe, dice Luis Carvajal. Ana Cecilia Moncada Turcios, buen y bendecido día. Tengan todos, gracias a Dios, porque sigue la misión. Saludos, padre Gustavo, comunidad, gracias a Dios. De mi parroquia, sí. Y saludo a Yasmín Gabarrete, que también está sintonizando. Yasmín, un abrazo, también estuvo muy pendiente. Sí, muy pendiente de esto. Y también dice Liliana Licedo Ortiz, la primera lectura de hoy ilumina también nuestra situación y somos nosotros los que amamos y oramos por Honduras. El Señor escucha nuestro clamor. El pastor Denis, tengo aquí en video lo que es su oración en el final de la caminata frente al Parque Central, donde usted oraba por las autoridades hondureñas. Mencionó algunos nombres y no lo voy a decir yo. Miremos el video de cuál fue su oración final. En el nombre de Jesús. Bendecimos a nuestras autoridades. Señor, Toque el corazón de toda autoridad en esta nación. en el nombre de Jesús. Bendecimos a nuestras autoridades. Señor, Bendecimos a la presidenta Xiomara Castro Zelaya. Bendecimos al señor Manuel Zelaya Rosales. tienes un propósito. Bendecimos al general Rupel Hernández y las Fuerzas Armadas. Tienes un propósito. Bendecimos al ministro de Seguridad y la Policía Nacional. Bendecimos a los alcaldes de Honduras. A toda persona que ejerce autoridad en esta tierra. Bendícela, bendícela. Porque no tenemos nada contra ninguno de ellos. Al contrario, los amamos. Los amamos. La Iglesia de Honduras te ama. Autoridades te amamos. Porque es Dios el dueño de esta nación. En el nombre de Cristo Jesús bendecimos
Toque el corazón de toda autoridad en esta nación. En el nombre de Jesús, Bendecimos a nuestras autoridades. Señor. Bendecimos a la presidenta. Pastor Denis López, voy con usted esta mañana. La oración que usted hacía, ministro de Seguridad, general de las Fuerzas Armadas, presidenta de la República, una oración que ministra prácticamente a las autoridades hondureñas. Mucha gente decía, esta caminata viene a decir que están en contra del gobierno, pero yo lo que vi fue a líderes de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica, orando por las autoridades, como lo podemos ver en este video al final de la caminata. ¿Qué representa esta oración que usted hizo, pastor? Dice la palabra en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 3, que Dios quiere que oremos por los reyes, por los que están en eminencia. ¿Verdad? Dios nos ha llamado a orar por nuestras autoridades, ¿verdad? No podíamos nosotros ignorar esa parte. El pastor Mario Fumero hacía un análisis de las caminatas y él mencionaba que una de las cosas que había visto que era incorrecto, que no se orara por las autoridades, por lo cual yo tuve que escribirle, mandarle un correo electrónico aclarándole que aquí en San Pedro Sula sí habíamos orado por nuestras autoridades, y luego pues él corrigió, ¿verdad? Y dijo que aquí en San Pedro sí oramos por nuestras autoridades, porque claramente dijimos ahí en oración que nosotros no estamos en contra de ninguna autoridad. Al contrario, estamos para orar por ellos, para cubrirlos, porque sabemos que cuando alguien está en una posición de estas, es una presión tremenda la que tiene sobre sus espaldas. Y muchas veces nuestras autoridades cometen errores por la presión que el pueblo o que las diferentes personas en otros ámbitos están hablando, están diciendo respecto a esta autoridad, porque una cosa es estar ahí sentado ejerciendo autoridad y otra cosa es estar viendo cómo ejerce autoridad una persona. Entonces es importante pues mandar este mensaje a todas nuestras autoridades, a la presidenta, a las diferentes personas que ejercen autoridad en las Fuerzas Armadas, en la policía, ¿verdad? Porque el enemigo ha querido crear una confrontación entre la iglesia y las diferentes autoridades de nuestra nación, ¿verdad? Y queremos nosotros quebrantar ese espíritu, ¿verdad? Porque lo que quiere este espíritu es que estemos peleando unos con otros, ¿verdad? Que la autoridad, en lugar de estar a favor del pueblo, esté peleando con el pueblo o con una parte del pueblo, en este caso la iglesia, ¿verdad? Y nosotros claramente lo dijimos desde el principio. Esta no es una caminata para ir en contra de nadie. Esta no es una caminata para ir en contra del gobierno, ni para tampoco ir a favor de algún candidato o de algún partido. Esta es una caminata única y exclusivamente para orar por Honduras, para poner a Honduras, aleluya, en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Dios es el único que puede traer cambios profundos, transformaciones profundas a una nación. Y la iglesia tenemos el rol de interceder delante del Dios vivo para que Dios traiga esos cambios profundos. Por lo tanto, era importante, como parte de este tiempo de clamor, orar por nuestras autoridades. También oramos por los candidatos políticos, ¿verdad?, que están en contienda, para que Dios les abra los ojos a ellos, que les dé entendimiento, porque cuando una persona llega al poder, se le olvida que Dios utilizó al pueblo para que llegara a ese lugar. Una de las cosas que me impresiona a mí es ver que cuando ya están sentados en el curul, en la silla de autoridad, uno llega a una oficina a querer hablar con una autoridad y las puertas se les cierran, no tienen tiempo, están en una reunión, y eso tiene que cambiar. Y por ello es Dios el que tiene que tratar con estas autoridades, con estas personas, y por ello oramos por los candidatos políticos, para que cuando lleguen ahí, quien sea que Dios ponga, porque el mensaje es que Dios ponga al que esté en su corazón, en la voluntad de Dios. Puede ser que para nosotros esa persona sea mala, pero Dios tiene un propósito a través de esa persona, y por eso nosotros como iglesia tenemos que poner en las manos de Dios a cada uno de los candidatos, ¿verdad?, que están en contienda política para llegar a la presidencia o diputados, lo que sea,
que Dios sea. Queremos que Dios sea el que ponga al jefe de Estado Mayor Conjunto, que Dios ponga al ministro de Seguridad, que Dios sea el que ponga a cada una de esas autoridades para que el día de mañana esas autoridades puedan estar con el pueblo, no en contra del pueblo. Muy digno ese pensamiento. Bueno, la caminata era por la paz y había que dar a conocer públicamente cuál es el sentido, pues si uno es que no estamos en contra de nadie. O sea, cuando sus medios me entrevistaban durante este tiempo antes de la caminata, yo les decía en qué corazón cabe que nosotros vamos a hablar en contra de un gobierno, de un partido, no podemos. Claro. Y también aquellas personas que se levantaron en contra al poner algunos carteles, o sea, si lo que hemos estado proclamando durante todo este tiempo es: vamos a orar por Honduras, vamos a caminar por Honduras. Entonces, nosotros como hondureños amamos a esta nación y es maravillosa esa oración que el pastor Denis hizo, ¿verdad?, en favor de nuestras autoridades. Y es que eso nos manda la Biblia a nosotros, a orar por ellos, ¿verdad?, a clamar por ellos, y lo hacemos independientemente de que el gobierno esté haciendo las cosas. Eso a nosotros no nos lleva, sino que nuestra obligación, y la obligación que nos da la palabra de Dios y la Biblia, es la orden de orar por la gente que está en eminencia, y eso es lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Sí. Antes de continuar, quiero también escuchar las valoraciones del padre Gustavo. Quiero que escuchemos rápidamente cuál fue el comunicado que se leyó por parte del canciller de la Arquidiócesis de San Pedro Sula al final de la caminata. También vamos a leer el comunicado final para que seamos escuchados en este momento también por las autoridades, para que sepan que nosotros queremos paz, queremos que se respete la democracia, y como decía el pastor Denis, pues que nosotros como hombres y mujeres respetemos este proceso, pero que también los que están al frente, candidatos, y los que están al frente de todo esto, también sean conscientes que necesitamos paz y cambio, un cambio lleno del amor y de la misericordia de Dios. Vamos a leer el comunicado final para que seamos escuchados en este momento también por las autoridades, para que sepan que nosotros... Bien, escuchamos las palabras del padre Gustavo Fuentes al final de la caminata. Quiero leer, dice Yasmín Gabarrete: saludos Jefferson, padre Gustavo Fuentes y acompañantes. El Señor les bendiga y gracias por defender y orar por nuestra patria. Ruth Alvarenga: bendiciones padre Gustavo, la caminata fue un éxito. El Señor fue grande para nuestra amada Honduras. Y Delmi Girón: saludos padre Gustavo, la caminata fue un exitazo. Olga Sofía Susana, desde Copán es ella, ella vive en Copán, pero su familia trabaja acá, y sus hermanos y todos estaban acá, y algunos de ellos pues van a la iglesia evangélica y otros van a la iglesia católica, y era impresionante, y estaba lleno, y vino mucha gente. Olga Sofía Susana Medina: bendiciones padre Gustavo. Saludos a Norma Flores, que también está conectada. Yo quiero hacer la consulta aquí del millón antes de terminar. Muchos informes por ahí en Facebook salen, bueno, no muchos, solo uno, que fue el de la Secretaría de Seguridad, donde asegura que a nivel nacional hubo un poco más y un poco menos de 50,000 personas, o sea, un poco más de 40,000 personas y un poco menos de 50,000 personas a nivel nacional. Al menos aquí en San Pedro Sula, padre Gustavo Fuentes, ¿cuántas personas se estima que vinieron? Muy bien, nosotros vemos las cantidades, ¿no? Y las cuadras llenas de hermanos nuestros. Se hizo un informe de los caminantes en esta caminata de oración por Honduras. Y me lo acaban de mandar, o sea que eso es providencial. Este informe presenta la estimación de la cantidad de personas que asistieron a la caminata en San Pedro Sula el 16 de agosto del 2025. Escuchen esto, hermanos. El análisis se basó en fotografías en áreas tomadas en distintas partes del recorrido
y un video que capturó la concentración final de los de los caminantes en el Parque Central. De los caminantes en el Parque Central. Se estima, una estimación final, que se considera la dinámica de la caminata y la cantidad de hermanos reunidos allí donde culminamos. Se estima, se sitúa en un rango de 70.000 a 100.000 hermanos. Wow. Con una estimación prudente de 80.000 hermanos. Pero quiero que vea esto. ¿Qué metodología se ha usado para poder decir esto? Porque no nos pusimos a contar. Sí. Eso no se podía hacer. Eso es lo más imposible. Escuchen esto. Yo solo estoy viendo esta metodología. Dice, la metodología se centró en la evaluación de 2 puntos claves de la caminata: el flujo del recorrido y la reunión final de los hermanos caminando. Se utilizan diferentes fotografías y un video. Entonces, el análisis de flujo en el recorrido. Análisis de flujo. Las fotografías en áreas mostraron una columna continua de personas a lo largo de 2 kilómetros de recorrido. Wow. Con una densidad medida, ¿no? Se estimó un ancho promedio de 15 metros, lo que arrojaría un área de flujo de 30.000 metros cuadrados. El primer análisis de flujo. Análisis de la concentración final o de la reunión final, ¿no? El video aéreo del Parque Central y sus alrededores demostró una densidad muy alta, con la multitud ocupado no solo la plaza principal, sino también las calles adyacentes. ¿Ustedes se fijaron? Sí, claro. Claro que ¿Ustedes se sí. fijaron? Yo no estoy mintiendo. La densidad en este punto fue de 3.5 a 4 personas por metro cuadrado. Eso lo podemos identificar desde la razón. Claro. Cubriendo un área estimada de 100.000 a 15.000 metros en el área final donde subimos. Ya en el parque. Ok. Entonces, el cálculo aplicado es el siguiente. Cálculo del flujo del recorrido. 30.000 metros cuadrados, es el área, por 2.5 personas por metro cuadrado. O sea que eso está bien, ¿no? Se identifica bien. Sí. Exacto. Entonces, 2.5 personas por metro cuadrado, póngale 3, sí. 2.5. Entonces, la densidad promedia. Esto da un total de 75.000 personas. El cálculo de la concentración final, o sea, de la reunión final, estoy tomando estos términos porque quienes lo hicieron están mandando así, ¿no? Entonces dice, estimación baja, 10.000 metros por 3.5 personas por metro cuadrado, ¿verdad? O sea, 10.000 metros cuadrados por 3.5 personas por metro cuadrado. Eso es un igual de 35.000 personas. O cristianos. Por decirlo más bajo. Sí, más bajo. Sí. Y la estimación alta, o sea, la estimación baja es de 35.000 personas. Teniendo un cálculo de 10.000 metros cuadrados por 3.5 personas por metro cuadrado. Eso arroja un total de 35.000 personas. Y una estimación alta sería 15.000 metros cuadrados por 4 personas por metro cuadrado. Ok. Entonces eso haría un total de 60.000 personas en nuestra ciudad de San Pedro Sula. Bueno, yo me imagino, bueno, esos son gracias a todos los que saben de metro cuadrado, sí, ¿no? O sea, gracias a eso. Pero por ejemplo, nosotros conseguimos una buena cantidad de banderas, aproximadamente eran 18.000 banderas, y no quedaron banderas. Y mucha gente iba sin banderas, llevaba su rosario, llevaba su banderín, llevaba su pancarta de fe, de oración. Entonces yo creo que
Este cálculo es interesante. Sí, claro que sí. Porque Nosotros, dice la perdón. conclusión, termino con la Sí. conclusión que me envía. El número total de participantes fue mayor que la cantidad simultánea en el punto de final. La cifra de flujo de la caminata, combinada con la magnitud de la concentración final, válida o llega a una participación masiva, ¿no? Se estima que la cifra más precisa para el total de cristianos que participan en San Pedro Sula se ubica en el rango de 70.000 a 100.000 personas. Wow. Sí. Siendo 80.000 una estimación Prudente, sólida. Ok. ¿Qué opinas de eso? No, ¿Qué es, opina usted? Porque esto No. es según los metros cuadrados Sí. y los kilómetros Ya es- de que llenábamos lo que caminábamos. ya se está haciendo en oración. científicamente un Sí, claro. cálculo, Esto ¿verdad? es un cálculo A través de medidas y través de longitudes. medidas. ¿Cómo lo manejamos nosotros? Estábamos nosotros ya en el parque de escenario y me llama un pastor, ¿dónde está? No, estamos aquí en el parque, yo apenas estoy llegando a la fuente luminosa. Efectivamente, O sea, exacto. imagínense cuánta gente, y la gente de los medios de ustedes Sí. también, que estaban dando cobertura, estaban aquí y también estaban allá cerca, o sea, eso nos da la Entonces, cantidad. exacto. Antes del día, de la caminata, yo me preguntaban los medios, ustedes, ¿cuánto? 15.000 personas, era lo que decía yo que podíamos andar, 15.000, pero esto Sí, rebasó todo. Yo por lo de las Sí. banderas, porque yo Sí, busqué claro. que las banderas Sí. tuviesen el color que dice el himno nacional, ¿verdad? 2 franjas azul turquesa con una franja blanca en medio y 5 estrellas. Sí, solo se entre- 5 estrellas. Solo se entregó casi 20.000 banderas. Exacto. Sí. Entonces era cantidad de banderas. Y a mí cuando me dijeron, fueron 10.000 a San Pedro, bueno, hay que razonar las cosas. Claro. Porque la fe y la razón van Sí. juntas. Y Entonces- ese es un ejemplo de Claro, fe y razón. En todo caso, mínimo fueran 18.000 personas. Perfecto. En todo Mi- caso. mi- Si hablamos de Pero bandera, porque todos, por ejemplo, Un número. imagínense que las parroquias nuestras, somos 37 parroquias. Sí. Estamos. Y todos venían con su pancarta de textos bíblicos, decía la justicia, decía la paz, decía el amor, ¿verdad? Las iglesias evangélicas caminaron cantidad de iglesias evangélicas. Sí. Eran buses. Exacto, y entonces Buses que llegaban y bajaban. ellos también traían sus Sí. banners. Sí, Tenemos, vamos a ver antes de irnos, porque el tiempo nos apremia. Yo quisiera tener más tiempo, pero lastimosamente no se puede. Quiero escuchar dos cosas. Uno, un video donde sale el pastor Gerardo Iría, presidente de la Confraternidad Evangélica a nivel nacional, y al final quiero escuchar las valoraciones también del pastor Denis López de lo que significó estas 80.000 personas en esta estimación que llegaron. Escuchemos al pastor Gerardo Irías. Estamos contentos, estamos felices, creo que Dios ha sido bueno y el pueblo de Honduras le dice a Cristo que lo ama. Eso es lo más importante. Me siento conmovido de ver al pueblo de Dios caminar a favor de Dios nada más, sin pensar en un partido político, sino pensando en Honduras. En esas eran las declaraciones del pastor Gerardo Irías, que estaba bastante conmovido y lloró en el hombro de Monseñor Vicente Nácher. Pastor Denis López, para terminar, usted escuchó el informe que leyó el padre Gustavo Fuentes, donde se estima que entre 80.000 a 100.000 personas asistieron. ¿Qué opina usted al respecto? Solamente el informe del pastor Gustavo, sino que también yo miré otro informe de otra gente que no es de la iglesia. Gente de una organización fuera de la iglesia estimó aquí en San Pedro Sula en 80.000 personas, ¿verdad? La asistencia, ¿verdad? A la caminata de oración por Honduras, ¿verdad? Yo creo que... Hermano Denis, significa que ya tenemos dos informes Del cual agarrar. De la cantidad de personas. Adelante, pastor. Diciendo, poniendo menos gente, porque siempre está en ellos ese corazón de que la caminata era para mostrarle fuerza a alguien. Nosotros no estábamos caminando para mostrarle a ningún hombre. Nosotros estábamos caminando para honrar y exaltar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores y para bendecir esta nación. Y eso debe quedar claro y contundente en el corazón del pueblo de Honduras, en el corazón del pueblo cristiano,
y de todo aquel que está viendo este panorama. Nosotros no caminamos para impresionar a nadie, caminamos para tocar el corazón de Dios. Y yo le decía a los medios de comunicación antes de la caminata, cuando me preguntaban, ¿cuántas personas esperan? Yo les decía, yo no quiero dar ningún estimado porque los números son de Dios. Porque a Dios no le ha agradado, ¿verdad?, que nosotros nos pongamos a encuestar cantidades de personas para un evento. Ahora, ya cuando pasó el evento, pues yo creo que no hay ningún problema que nos pongamos a contar, a tratar de calcular cuántos fueron, ¿verdad? Porque esto muestra el respaldo de Dios. Dios nos respaldó desde el principio hasta el final, ¿verdad? Esto que hicimos en todo Honduras fue de parte de Dios. Excelente. Así que, muchísimas gracias, Pastor Denis López, Padre Gustavo Fuentes y Pastor Mario Correa por estar aquí esta mañana compartiendo el noticiero CIN y también para Campus Televisión. Un fuerte abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Yo, si me permite, solo quiero decir, hermanos en Cristo, les agradezco por haber asistido a esta caminata de oración por Honduras. No nos interesan los números, nos interesa la fe, el encuentro con Dios, la unidad, la comunión y la participación. A todo el pueblo de San Pedro Sula, a todo el departamento de Cortés y Lloro, que andaban varios también, les agradezco enormemente y pido a Dios que bendiga sus vidas, que bendiga sus familias, sus trabajos, que el Señor les responda a todos los anhelos que ustedes tienen en su corazón. Agradezco enormemente al pastor Denis y a toda la confraternidad y a todos los pastores evangélicos que andaban con nosotros. Muchísimas gracias. Yo ayer le llamaba al pastor Denis por la noche y él estaba en vigilia de oración. Entonces yo le mandaba un audio y le decía, hermano Denis, estoy sumamente agradecido. Me ha gustado trabajar con ustedes. Sí. Desde el principio hemos vivido la unidad, la comunión, la fe. Yo estoy sumamente agradecido. En la noche me llamaba el obispo y me decía, Padre Gustavo, muchísimas gracias por todo lo que ha hecho. Y le dije, Monseñor, todo es de Dios. Y le dije, ¿sabe qué? Sí, tengo que agradecerle al pastor Denis, porque como presidente de la confraternidad evangélica, él ha estado de una manera lleno también de la gracia de Dios, de humildad. Es que el Señor bendiga la vida y el ministerio también del hermano Denis, que con humildad, con entrega, y a todos los pastores también con los que me he reunido, con los que me he encontrado. El hermano aquí está aquí en cabina. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga, y a todos los que participaron en la caminata, muchísimas gracias a toda la Iglesia Católica que vino, a los sacerdotes, a las religiosas, a todos los laicos. Estoy enormemente agradecido con Dios, con ustedes, gracias a Monseñor Miguel y a Monseñor Ángel, que también estuvo con nosotros. Así que el Señor les bendiga y les acompañe siempre. Sí, siempre digo algo: Dios bendiga Honduras. Amén. Muchísimas gracias. Honduras, y que la iglesia, bendiciones, Pastor Denis, un fuerte abrazo. Gracias por conectarse de manera Zoom. Gracias a ustedes por haber venido y gracias al pueblo hondureño que nos ha comentado y ha estado pendiente de esa transmisión. Un fuerte abrazo a todos. Mañana a las 7 de la mañana. Que estén bien.